Continuamos con la segunda parte de nuestra sesión de hoy y vamos a revisar dos principios más. El principio eclesiástico, y le llama el hermano Ortega y laicocéntrico, y el principio del trabajo en equipo. Ambos son principios muy importantes para la comprensión de nuestro trabajo de siembra de iglesias. Tenemos algunos textos bíblicos clave, pero antes de los textos bíblicos clave, vamos a repasar el objetivo que tendremos para esta segunda parte de nuestra sesión de este lunes. Estamos en los objetivos 3 y 4. El primero es tener claro, espero que al final de esta clase tengamos claro el concepto de iglesia misional que ya hemos venido estableciendo desde que empezamos el curso y la importancia de que toda la congregación del equipo que se está sembrando y la congregación de respaldo, en su caso, se involucre en la misión de la iglesia. Y en cuarto lugar, ya en la segunda unidad del libro, vamos a empezar con la segunda unidad en la parte final de la sesión de hoy, identificar los 3 equipos de trabajo que se necesitan para sembrar iglesias. Esos serán los objetivos que buscamos cubrir en esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Espero que haya sido muy enriquecedor su ejercicio de compartir propósito y visión. No esperamos que haya demasiada claridad. No son fáciles de enunciar. Cuando uno empieza a construirlos, no son tan sencillos. Y déjenme, sobre la visión, solamente recordarles 3 elementos que pueden ayudar mucho. Para que una visión sea significativa y esté bien construida, debe responder a las necesidades, intereses y deseos de 3 elementos clave. Diríamos en el primer caso que sea satisfactoria a los ojos de Dios. Segundo, que sea satisfactoria a los ojos del equipo y de la iglesia enviadora o la iglesia misional, y que sea satisfactoria a los ojos de las personas que serán alcanzadas. Este tercer aspecto es interesante. ¿Cómo podríamos saber lo que las personas que van a ser alcanzadas desearían de una iglesia? Creo que un ejercicio de hacer una encuesta sencilla, breve, conversacional, con las personas que van a ser objeto del trabajo misionero de esa iglesia, pues expresen vamos a descubrir muchas cosas interesantes. La pregunta sería, de contar con una iglesia nueva en su comunidad, ¿qué le gustaría que tuviera para usted y su familia? Y registramos. Esto implicaría la satisfacción de lo que en términos de organizaciones se llamarían los clientes o los usuarios. Ellos también tienen derecho a expresar lo que esperan que sea una visión de una entidad que les va a prestar un servicio o les va a ofrecer un producto. Esto lo trasladamos para que nos ayude en la construcción de la visión a el terreno de la nueva naciente iglesia. Segundo, el líder sembrador, el equipo sembrador, la iglesia enviadora o que da soporte, iglesia o iglesias enviadoras, ¿cómo se imaginan que debe ser ese grupo con el paso del tiempo? ¿Qué iglesia imaginan que debe de ser sembrada y edificada a lo largo de 3 años? Y la tercera pregunta, que es la más importante, ¿qué espera Dios de esa iglesia? Y tenemos elementos que veremos hoy respecto a esta primera pregunta, en este orden, tercera pregunta y primera en la jerarquía de importancia, porque lo más importante es lo que el Señor espera de su iglesia. Veremos cómo se construye. Si los 3 grupos que hemos mencionado dan su visto bueno, estamos construyendo una visión adecuada. Bueno, esto nos lleva al concepto de iglesia.
Pero tenemos que partir también de cierta situación contextual, como lo hacemos generalmente. Y respecto a esta reflexión de nuestra situación presente, podemos preguntarnos cuáles son las iglesias propiamente representativas del momento cultural que estamos viviendo. Bueno, no hay duda que el modelo neocarismático o apostólico o de corte contemporáneo es el modelo predominante en todo el mundo. Y esto quiere decir iglesias que tienden a ser mega iglesias, iglesias que tienden a centrarse en la liturgia, en la adoración, iglesias que tienden a centrarse en un liderazgo carismático, iglesias que tienden a centrarse en una teología similar u orientada hacia el concepto de prosperidad, y iglesias que tienen una amplia participación de los laicos. Y en general su liderazgo puede ser un liderazgo no formado en los ámbitos ministeriales, sino un liderazgo laico. Esa es una realidad. Sigue habiendo iglesias tradicionales en todas las denominaciones, con una liturgia establecida, tradicional, con un modelo pastoral tradicional, con un programa de trabajo eclesiástico tradicional, con el concepto de un templo, una iglesia de corte más bien burocrático, ¿no? Que está trabajando para mantenerse, para crecer, pero mantenerse. Tiene un personal pagado, gente dedicada de tiempo completo a esa labor de la iglesia, tiene como extensiones hacia misiones, algunas iglesias, congregaciones que están formando, digamos que sería una iglesia que se mueve con dificultad, que toma acuerdos con dificultad, que no está inclinada a lo nuevo, sino a conservar la tradición. Y un grupo grande de congregaciones libres, sin mucha estructura, grupos aquí, grupos allá, con diferentes corrientes teológicas y bíblicas, muy orientadas en ocasiones a fronteras que lindan con lo herético, porque se han dividido y dividido y dividido y dividido, y grupos y grupos y grupos. En fin, hay toda una situación general. Entonces hablaríamos de iglesias burocráticas, de iglesias litúrgicas. Pues muy importante preguntarnos, ¿cuál es la visión de esa congregación y cuál es el propósito que anima la siembra de esa nueva iglesia? Y si definimos desde su nacimiento que será una iglesia misional, entonces tendrá que ser una iglesia que es estructurada, formada y sembrada para que desde que nace lleve el ADN de la misión, desde que nace. Y esto es más sencillo cuando el grupo va a empezar, muy difícil cuando el grupo ya se estableció y se busca darle un cambio en su enfoque eclesiástico, tanto en su perspectiva misional como en su trabajo pastoral. Les platicaba yo, no sé si fue con este grupo, que hace algunos años invitamos a un predicador a una reunión anual de iglesias bautistas, y lo invitamos porque en una iglesia muy próspera, estaba creciendo con un trabajo muy bonito y con un trabajo innovador. Y en su mensaje él nos dijo: hermanos, hace algunos años yo celebré mi aniversario de pastor y me di un espacio para reflexionar en lo que había yo hecho. Entré a mi oficina y, hablando con Dios, le agradecí su cuidado, su bendición. El templo en donde estaba la iglesia que yo pastoreaba, estaba en esa noche lleno, con actividades, no podíamos quejar. Pero yo no estaba satisfecho y por alguna razón caí en Hechos y encontré pasajes que no empataban con lo que yo estaba viendo en mi iglesia. Mi iglesia tenía cosas que no estaban acá, y aquí había cosas que no se estaban dando acá. Así que yo le dije al Señor: Señor, pues yo quiero comprometerme contigo en esta ocasión, a que yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esta congregación que yo pastoreo se parezca lo más posible a la iglesia de los Hechos. Así que la pregunta que yo les haría es: las iglesias que conocemos, de las que somos miembros,
o que estamos tratando de establecer o que estamos liderando se parecen a las iglesias de los hechos, especialmente a la iglesia formada en Jerusalén. Esto debe ser un punto de partida, porque debemos de tener conciencia de que muchas veces en la historia de la iglesia ha sido necesario una alineación. Es decir, que la iglesia regrese a parecerse más al Nuevo Testamento, siempre que esto sea posible. Hay circunstancias culturales, históricas, geográficas, que no facilitan esa asimilación o esa alineación, pero hay elementos que trascienden cultura, tiempo, geografía, que sí es factible que podamos mantener como criterios, ¿no?, de evaluación en lo que es la iglesia. Sin embargo, cuando tú te metes a un proyecto de sembrar una iglesia misional, vas a encontrar algunos obstáculos. No debemos perder de vista, por cierto, que cuando hablamos del libro de los Hechos, no se trata de un texto normativo. Hechos no se escribió con el corazón de Lucas diciendo, todas las nuevas iglesias se deben de formar como estas que yo les voy a platicar, que se formaron en mi libro. No, él está narrando lo que pasó. Es una crónica, es una historia de lo que sucedió. Nosotros no debemos de pensar que eso tiene como propósito normar lo que las iglesias deben de hacer en adelante, pero son un modelo, un punto de partida. Porque también están las iglesias que encontramos en las cartas, no siempre iguales a las iglesias de los hechos. Y también encontramos antecedentes en Jesús, que aunque no había iglesia en su tiempo, en tanto que él estaba todavía en la tierra, ya hay principios que podemos mantener de la enseñanza de Jesús respecto a las nuevas iglesias. Una denominación tiene un lema que dice, la iglesia reformada siempre reformándose. Está fácil decirlo, pero está complicado hacerlo. Y ellos mismos se dan cuenta de que con el paso de los años les cuesta mucho trabajo mantener la reforma permanente. Pero es un buen lema. Toda iglesia debe estar en una permanente búsqueda de reformar sus formas de trabajar, sus estructuras, para que sea cada vez más eficaz en el cumplimiento de la misión y se acople mucho mejor al modelo establecido por el Señor. ¿Qué es lo que logra, sin embargo, que la iglesia se mueva? Yo llamaría que hay dos grandes motores. La misma misión nos impulsa al cambio. Cuando los discípulos se fueron de dos en dos y regresaron frustrados y fracasados porque no habían podido lograr lo que esperaban Jesús que hicieran, y dijeron ellos, ¿qué hacemos, Señor? Fracasamos. Es muy importante entender que en ocasiones el motor del cambio es la frustración en la misión. Y hoy muchas iglesias están frustradas en su misión. No logran establecer nuevas congregaciones, no están bautizando personas, no hay nuevos convertidos, están perdiendo membresía, se está envejeciendo la congregación. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué la iglesia no está cumpliendo su diseño como una iglesia que extiende, proclama el reino o que tiene un compromiso misional? El fracaso, la frustración, es una gran maestra, un gran motor para el cambio. En lugar de sumirnos en la amargura, en la derrota, en la tristeza, busquemos caminos nuevos, frescos, para cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero no es una tarea fácil porque hay muchas resistencias. Resistencias de la burocracia, resistencias de la jerarquía, resistencia de los especialistas, resistencia de los expertos. ¿Con quién se encontró Jesús? La mayor resistencia para cumplir con su tarea. Sacerdotes, escribas, saduceos,
fariseos, autoridades romanas. No hay que ir muy lejos. Siempre los grupos de interés que están preocupados por mantener las cosas como están, no me muevas el tapete, no me muevas las aguas, van a ser el principal obstáculo para poder hacer una alineación y una reforma en la vida de la iglesia. Pero la iglesia misional también responde a un contexto cultural, al de la posmodernidad, y en esto encontramos elementos negativos, que de las que más se habla en las iglesias, pero también quiero llamar su atención en que hay elementos positivos. Lo posmoderno implica lo novedoso, lo innovador, implica también el rescate de algunas cosas olvidadas con los años, el rescate de asuntos históricos, culturales añejos, de los pueblos originarios, aportaciones, de formas de vida alternativas. Así que no veamos siempre lo posmoderno como un enemigo, porque puede ser también un campo de cultivo, un facilitador para la gestación de iglesias nuevas con diferente perfil. Los modelos actuales, ya se los comentaba yo, litúrgicos, buro, perdónenme, litúrgicos, burocráticos y también en general son templocéntricos. La vida de la iglesia gira alrededor del templo, no en la comunidad. Y este cambio de paradigma es muy difícil de hacer. Que la iglesia no tenga como su centro el templo, sino su dispersión. Por eso el Señor nunca se detuvo de seguir en dispersión de Israel, la diáspora. La diáspora es la realidad más presente en la vida de Israel. Caminar, 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 caminar y caminar. Si la iglesia se queda encerrada en sus cuatro paredes, entonces tiene una mentalidad templocéntrica. Si puede salir en términos de los miembros en su inserción en la comunidad todos los días, en su vida diaria, pero también salir en el sentido de proyectos, actividades enfocadas a hacer presencia en la comunidad. ¿Qué debe de cambiar? Para lograr un nuevo paradigma hay que generar muchos cambios. Los cambios los llamaríamos de manera integral. Cambia la tarea pastoral. Como pastor no estoy abocado a conservar, sino a facultar para enviar. No me interesa, no estoy enfocado en que esta ovejita crezca, engorde, de lana aquí en el rebaño, sino que esa ovejita esté capacitada para ir a hacer una tarea afuera del rebaño. Y más si son ovejitas migrantes, que sabemos que en un tiempo corto van a seguir caminando. Hay que capacitarlas en el corto plazo para que puedan dar los primeros pasos como sembradores. Pero el cambio es integral. No nada más es decir, somos misionales, sino el pastor cambia su mentalidad, la eclesiología es renovada, la hermenéutica es renovada, comenzamos a leer la Biblia con ojos misionales. Recuerden la conversación con el hermano Floriano Ramos. Él fue muy claro respecto al cambio en la predicación, el cambio en la hermenéutica, el cambio en su teología, porque tenía que ver las cosas de una manera distinta para poder embarcarse en un proyecto de una iglesia misional, trabajando para que fuese cada día menos burocrática y más simple, más flexible, más adaptable, más dinámica. ¿Cómo fue la iglesia? Ya estamos entrando de lleno a lo que nuestro hermano William nos comparte en su texto, la iglesia neotestamentaria. Déjenme proponerles algo. ¿Qué les parece si nos preguntamos acerca de los mínimos? A veces buscamos coincidir en los máximos y es muy difícil, porque cada cabeza es un mundo y cada congregación pues tiene sus propias peculiaridades y cada país, cada cultura, cada denominación, cada herencia cultural tiene sus asegúnes. Entonces, pero sí podríamos decir que si encontramos como humanidad que somos
miles de millones de seres humanos encontramos ciertos conceptos clave que nos hermanan y que nos dicen que ahí hay un ser humano, entonces también podemos hacerlo en términos eclesiásticos. Diríamos que encontramos el ADN, ¿no? El ácido que permite identificar quién es quién. Es un identificador que está basado en los mínimos. Si esto está presente, hablamos de una iglesia neotestamentaria que puede ser una iglesia enfocada en la obra misional. ¿Qué es lo mínimo esto? ¿Ustedes qué dirían? Tómense 5 minutos para que escriban algunas ideas y ustedes me puedan compartir. Aquí lo compartía en el chat minutos, 5 minutos más, respecto a cuáles son las características básicas que si no están ya no fue iglesia, de acuerdo al modelo neotestamentario. Así que tomen unas notitas y suspendemos unos minutos el Zoom y regresamos en 10 minutos para que conversemos sobre lo que consideramos que es lo mínimo para que ese grupo pueda llamarse una iglesia. Muy bien. Ustedes ya leyeron el material, simplemente voy a repasarlo para que no lo olvidemos. Primera característica, se reúnen regularmente para adorar, orar y nutrirse en la palabra. Primer elemento característico fundamental, una reunión regular con el fin de adorar, que es parte de la misión de la iglesia, con el fin de orar para nutrirse espiritualmente y comunicarse con Dios y nutrirse de la palabra. La instrucción bíblica es fundamental. Segunda característica, proclaman a Cristo a los no creyentes y hacen discípulos. La proclamación del Evangelio fuera del espacio de la reunión es una actividad, digamos, una dinámica propia de la congregación y discipulado, formar nuevos discípulos. Tercero, organizan y administran sus asuntos propios, como el caso de los diáconos en la iglesia de Jerusalén, para repartir la ayuda a las viudas, y escogen a sus líderes como en los hechos. También encontramos estas características. Y también administran las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Pues estos son 4 elementos básicos que deben de estar presentes en un grupo al que llamamos una congregación. Ahora, puede esto irse gestando porque si trabajamos con niños, con personas adictas, con mujeres, con grupos de interés, con actividades deportivas o de teatro o educativas, son formas de presencia en la comunidad, proclamación del evangelio, pero siempre vamos con el enfoque de que el resultado será la siembra de una nueva congregación local. Esta es la manera como trabaja las características básicas, digamos, de una congregación local. Muy bien, creo que con esto cubrimos este aspecto eclesiástico. Vamos al tema del liderazgo. Lo usual es que separemos a los ministros de los laicos. Y yo creo que nosotros tenemos un pasaje muy importante, en 1 Pedro 2:9, que yo creo que nos puede guiar en relación con el concepto de liderazgo que podríamos tener en una iglesia misional. Dice el pasaje: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la congregación está llamada a sumarse a la misión y por eso hablamos de el sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno cumpliendo con su tarea, cada uno de acuerdo a sus roles, a sus dones, habilidades, posibilidades,
pero es un liderazgo comunitario, colectivo, que si bien hay alguien que va encabezando el proyecto, o pastoreando, o una pastoral colectiva con varios pastores, pero trabajando con un modelo de integración de los más en las tareas de la iglesia. Y esto puede ayudarnos mucho también a pensar que el liderazgo requiere una buena formación. Yo creo que no podemos ir tan rápido y mandar a la gente a las guerras sin fusil. Hay que establecer la dinámica, no hay que obstaculizar la dinámica, hay que promover que la iglesia sea misional desde su nacimiento, pero esto implica que el liderazgo tiene que estar con una buena formación, más en un contexto tan desafiante de corrientes, de herejías, de enseñanzas, de filosofías que requieren una buena formación. Por lo menos en las áreas bíblica, teológica, emocional, muy importante, y de mentalidad estratégica. Son sembradores, bien formados bíblicamente, bien formados teológicamente, cuidados en su aspecto emocional, porque va a ser fundamental la salud del sembrador y la estrategia como la mentalidad estratégica como parte de su desarrollo en su liderazgo. Y pues también tenemos una gran riqueza en las metáforas que hay sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Cada una es una forma de ser iglesia misional. No profundizo en esto, pero lo dejo anotado. Como esposa, el valor de la santidad y la pureza. Como rebaño, el seguimiento de un pastor y la nutrición del rebaño, su cuidado. Discípulos, la formación para la vida. Cristianos, emulando a Cristo. Cuerpo, bien coordinado, integrado, cada uno en su función. Edificio, estructurado, con cimientos, con traves, con columnas. Asamblea, convocada a tomar acuerdos, tomar decisiones, responder a problemáticas. Una iglesia, diríamos, con visión global, misional, pero más allá de su contexto inmediato, con visión global, pero con enfoque local. Recuerden, visión global, pero enfoque local, porque es ahí, en lo local, donde se siembra una nueva congregación. Muy bien, por último, vamos a la unidad 2, primer capítulo, antes de empezar a sembrar la nueva iglesia. Nuestro hermano William considera que hay 3 principios clave que cuidar antes de sembrar la nueva iglesia. El trabajo en equipo, el hogar como el lugar idóneo para la siembra de nuevas iglesias y el carácter del perfil del sembrador, del que ya hablamos un poquito ahora en esta última parte de la sesión anterior. Por cierto que no leí los pasajes del concepto eclesiástico, pero están en el libro, denle una repasada, porque estoy ya con el tiempo un poco encima y me pasé sin leer los pasajes. Básicamente son de Hechos, solamente leí el de Pedro, pero hay muchos de Hechos que ustedes ya conocen y que leyeron en la semana. Quisiera compartir con ustedes respecto a la enseñanza sobre el trabajo en equipo, Marcos 3, 13 y 14. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados. Apostolado es el envío, a quienes llamó enviados, ¿no? Van a ser, usamos más el término en ese sentido de misionero, pero el apóstol tiene un concepto más integrador que el de misionero. Y en Eclesiastés 4, es un pasaje también muy conocido y muy bonito, se usa mucho para los matrimonios. Uno predica este pasaje cuando le toca a uno matrimoniar a la gente. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. La importancia de trabajar en equipo. Ese es un objetivo de esta sesión última, es que valoremos la importancia de trabajar en equipo,
que sepamos cómo podemos reclutar gente para el equipo y que establezcamos 3 equipos básicos para el proyecto misional. Entonces, es muy importante trabajar en equipos, sin duda. 2 formas que podemos reclutar y 3, los equipos básicos que vamos a necesitar para trabajar en la labor misional. Pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando en equipo? Hay algunos que tienen experiencias muy positivas y otras experiencias muy negativas. Por ejemplo, hace algunos años, cuando se comenzó en las escuelas a trabajar en equipo, yo recuerdo que muchos alumnos decían, no, 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 yo no quiero trabajar en equipo porque siempre acabo haciendo todo yo. Los demás no hacen nada, ponen su nombre ahí al final y yo hago todo yo y los demás. Eso es un desafío para trabajar en equipo. El trabajo puede cargarse en unas personas y no en todo el equipo. Pero también hay elementos muy positivos porque 2 cabezas piensan más que una, 4 manos cargan más que 2, y si hay frío, 2 juntos pueden entrar en calor y no quedarse convertidos en paleta. Entonces, es muy importante integrar equipos para trabajar en equipo en la siembra de nuevas iglesias. El hermano Ortega nos sugiere formar 3 equipos. Y el primero ya hablamos al inicio de la clase, el equipo de oración, un segundo equipo que él llama equipo de apoyo, y un tercer equipo que él llama equipo local. Yo le he llamado más bien equipo de tarea, el que va a desempeñar propiamente la tarea. Ya leímos Eclesiastés, y hay más pasajes que ustedes pudieron considerar en la semana, o van a considerar en la semana que viene, que nos enseña la importancia de trabajar en equipo. Jesús trabajó en equipo, con 70, con 12 y con otros grupos más que no conocemos, como el grupo de las mujeres que también lo seguían y lo apoyaban en su trabajo, o diferentes grupos con los que él podía interactuar y que son parte de un trabajo en equipo. Nunca está por demás, nunca sobra el contar con compañeros en la labor misional. Lo que no hay que hacer nunca es irse solo, como el llanero solitario. Como ustedes son jóvenes, ya no saben a quién me refiero cuando hablo del llanero solitario, pero era un personaje de unos programas de televisión que andaba con su caballo y su antifaz y todo, matando a los malos, pero hasta él tenía su ayudante que se llamaba, eh, a ver, Toro, el ayudante del llanero solitario. Bueno, trabajar en equipo. ¿Cuál es el primer equipo? El equipo de oración. Apoyará la siembra de iglesias, va a apoyar orando por la nueva iglesia que se forme, va a ayudar orando por el lugar que se escoja, por la integración de nuevas personas al equipo de trabajo, y su función principal es proveer apoyo espiritual, el equipo de oración. Con él compartimos toda necesidad que identifiquemos y toda respuesta a una oración lo comunicamos de inmediato con el grupo de equipo de oración. El equipo apoyador. El hermano dice que es un grupo que apoya en actividades esporádicas, especiales, un esfuerzo evangelístico, una escuela bíblica de vacaciones. No están comprometidos siempre con el grupo, pero apoyan. Yo creo que podemos ampliar este equipo de apoyo integrando personas que pueden aportar, ¿no? A pensar, atizar las actividades, proveer recursos, establecer estrategias. Ese grupo puede ampliarse para fortalecer el trabajo misional. Y lo más importante, el equipo de tarea, el que va a hacer la chamba, liderado por un sembrador de iglesias. Es propio, ¿quién es el sembrador de iglesias? El que tenga el peso en su corazón. El que diga, cuentan conmigo, yo quiero ser líder de ese grupo. Démosle la oportunidad y la propia resultado del trabajo nos dirá si es idóneo o no es idóneo. Tendrá que tener ciertas características fundamentales, básicas, para poder serlo, pero de eso hablaremos en otro momento. ¿Qué van a hacer los equipos de tarea? Pues depende del tipo de iglesia que quieran formar.
y el enfoque que han definido en su propósito. Puede haber una multiplicidad de formas de trabajar en equipos locales con estrategias distintas. Veremos esto más adelante cuando vemos estrategias bíblicas para establecer iglesias, pero pueden ser visitación, pueden hacer trabajo de música, pueden ser trabajo de teatro, pueden ser trabajo para niños, trabajo con mujeres, para matrimonios, familias, conferencias. En México hay dos proyectos misioneros, dos pastores con sembradores de iglesias que han usado como una estrategia clave para la tarea de siembra de iglesias el trabajo con familias y matrimonios. Uno de ellos con conferencias, llegan a una ciudad, se relacionan con la gente, buscan apoyo de la autoridad, cuando esto es posible, alguna escuela, algún club de leones, algún club social, y promueven, tienen preparada ya una conferencia para matrimonios o para la familia. Hacen un evento público, invitan, no hacen un evento religioso, dan una conferencia, se vinculan, se dan a conocer y comienzan a establecer redes. Y después ya pueden comenzar a establecer grupos pequeños de estudio bíblico o consejería personalizada, en fin. Otro hermano también muy bendecido en su trabajo es consejería. Él es como un consejero, ofrece talleres de consejería, ofrece consejería a matrimonios, a personas, establece un consultorio, llega a una ciudad, abre un consultorio, se da a conocer y ese es el punto de arranque para establecer una iglesia en ese lugar con el tiempo. Pero podría ser alguien que es un mecánico y empieza el taller mecánico en un lugar y ahí establece relaciones. Puede ser un odontólogo, puede ser un médico, puede ser un abogado que atiende casos legales y que puedes usarlo. Pero ojo, en estos casos no son personas que usan sus profesiones para compartir su fe. No, son personas que están enfocadas en el equipo de siembra de iglesias y establecen estrategias claras para poder establecer en el tiempo de Dios una congregación local que cumpla con estas características que ya vimos. Se reúnen regularmente para orar, para adorar, para nutrirse con la palabra, imparten la cena del Señor y bautizan, atienden sus asuntos, en fin, lo que hemos visto que es los elementos esenciales de una congregación local. Muy bien, cerramos aquí nuestra sesión de hoy. Ya llegamos al primer capítulo de la parte 2 y en la semana les voy a dejar asignada su lectura. Vamos a avanzar con este libro un poco más y la siguiente semana seguiremos trabajando con él y veremos un video más. Ese sí que les pido que lo vean con todo, bueno, todos, no, discúlpenme, ninguno debe verse de manera superficial. Pero este tiene elementos muy bonitos que van a ustedes a disfrutar mucho. El misionero es el hermano Jean-Luc Krieg, de origen suizo, criado en África y misionero en México. Tiene un modelo muy peculiar de iglesia misional, pero propiamente hablando, el modelo más misional de todo lo que hemos visto es el que vamos a ver ahora. Así que les pido que lo vean con cuidado, tomen sus notas, hagan su reflexión, que siempre les pido media cuartilla a una cuartilla de reflexión de lo que vieron y cómo se puede aplicar al modelo de iglesia misional. Cualquier pregunta con confianza, estoy checando el chat. Si hay alguna duda, con mucho gusto no dejen de utilizarlo. Bueno, Lupita, muchas gracias por tu apoyo. Yo los dejo para que se despidan y cerremos la sesión de este lunes. Que el Señor siga obrando en sus vidas con poder.